Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet o del satélite en diferentes naciones. Es un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Un saludo muy especial para el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín y para todos los que se encuentran reunidos allá donde él se encuentra en esta ocasión. Nos visitan, están con nosotros, ya pues diríamos ya no son visitas, ya son nuestros, el doctor Salomón Cuña y la doctora Kelita Machado de Cuña, los cuales nosotros los tenemos como nuestros. Que Dios les bendiga donde se encuentren y que Dios los use grandemente en su obra en este tiempo final. Ellos se encuentran en aquel lado. Ya el doctor Salomón Cuña nos habló. A mí me gusta mucho escucharlo, Dios lo usa mucho hablando en esa forma que Él lo hace, en donde mantiene a las personas muy despiertas y también muy contentas. Dios pues le ha dado esa gracia para hablar las cosas de Dios. Para esta ocasión leemos en Levítico capítulo 25, versos 8 al 13, donde nos dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La trompeta del año de jubileo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Todo el programa divino que Dios llevaría a cabo, lo ha colocado, tipificado en las fiestas que le dio al pueblo hebreo. Cada una de esas fiestas tiene
el tipo y figura de lo que Dios llevaría a cabo en su programa. Y ahora, 7 semanas de años, así como hubo 7 semanas literales que fueron contadas desde el día que siguió al día de la Pascua. Se contaban 7 semanas de días, que eran 49 días, y luego venía el día 50, es el día de Pentecostés, donde se presentaba a Dios el nuevo fruto de esa cosecha, lo cual para el cristianismo se hizo realidad, se cumplió en el programa divino cuando 120 creyentes en Cristo estaban reunidos en el aposento alto y el día de Pentecostés recibieron el Espíritu de Dios. Y ahora aquí, ven ustedes, eso fue el día 50. 50 significa Pentecostés. Y ahora, por cuanto ahora encontramos un año 50, primero 49 años y después llega el año 50, eso es otro Pentecostés, otro día de jubileo, otro tiempo de jubileo, de regocijo. En esta ocasión, en donde luego de esos 49 años que componen esas 7 semanas de años, luego viene ese año 50, que es el más importante. ¿Y qué tiene que ver todo esto que fue dado a los judíos, a los hebreos, con el cristianismo? Vean, en medio de los seguidores de Cristo y sus seguidores, se han estado materializando estas fiestas judías. La Pascua se cumplió en Cristo, y así como fue sacrificado el Cordero Pascual en la víspera de la Pascua allá en Egipto, y la sangre fue picada sobre el dintel de los postes de las puertas de los hogares hebreos para la preservación de la vida de los primogénitos, así también en la víspera de la Pascua fue crucificado Cristo, y esto fue para que su sangre fuera derramada para la preservación de la vida, para que pudieran vivir eternamente todos los hijos e hijas de Dios, todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, todos los miembros de la casa de Dios, todos esos primogénitos, tienen asegurada la vida eterna, y ha sido preservada la vida por medio de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, derramada en la cruz del Calvario. Vean cómo esa fiesta de la Pascua, que era en memoria de lo que sucedió allá en Egipto, también era profética, señalaba hacia el futuro el sacrificio del Mesías como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo.
Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo en San Juan capítulo versos 29 al 36, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero, hablando en ese capítulo mesiánico. Y dice que pondría su vida en expiación por el pecado. Isaías capítulo 53, verso 10. Ahora, el día después de la Pascua, sería mecida una gavilla delante de Dios. Y esa gavilla es Cristo, el primero que llegó a madurez de los hijos de Dios. Porque la gavilla mecida era tomada de los primeros frutos que habían llegado a madurez. Y ahora también San Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 5 verso 7, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. Y ahora la Pascua en medio del cristianismo ya no es aquella que se llevó a cabo en Egipto, ni es el memorial que los judíos efectúan cada año, sino que la Pascua del cristianismo es Cristo. Y el memorial de la Pascua del cristianismo es la Santa Cena, en donde recordamos nuestra Pascua, Cristo, nuestro Salvador, que fue sacrificado para nuestra salida, para nuestra preservación de vida antes de la salida del reino de las tinieblas. Antes de eso tuvo que nuestra Pascua ser sacrificada. Y ahora, luego de la Pascua, contando desde el día en que la gavilla fue mecida delante de Dios, y la gavilla mecida es Cristo resucitado, el cual resucitó y fue a la presencia de Dios. Ahora encontramos que desde ese día se contaban 50 días, 49 días, y luego el día 50 era el día de Pentecostés, o sea, Pentecostés, que es 50, en donde se ofrecía el grano de la cosecha, y fue cumplida en medio del cristianismo, en medio de los seguidores de Cristo, cuando estaban reunidos en el aposento alto por unos 10 días, y cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu de Cristo y obtuvieron el nuevo nacimiento. Antes de ese día, ninguno de los discípulos de Jesucristo había nacido de nuevo. Solamente eran creyentes en Cristo, que habían sido justificados y santificados, pero no habían sido llenos todavía del Espíritu Santo, y por consiguiente no habían nacido de nuevo, no habían entrado al reino de Dios, porque no habían nacido todavía del Espíritu. Y ahora encontramos que luego viene la fiesta. Vamos a ver aquí. Vienen unas fiestas muy importantes. Viene la fiesta primero de las trompetas,
Y después le sigue la fiesta de la expiación. Primero, el día primero del mes séptimo, la fiesta de las trompetas, al son de trompetas. Luego, el día 10 del mes séptimo, viene el día de la expiación. Y luego, el día 15, comienza la fiesta de los tabernáculos. Todo eso está en el capítulo 23 de Levítico. Y ahora ya se habrá recogido todo el fruto y ahora viene la fiesta de los tabernáculos. Ahora, cada 50 años encontramos, vean primero, cada 7 años el año séptimo era de descanso para la tierra, lo cual nos habla de las diferentes etapas o edades de la iglesia. Cada edad corresponde a ese ciclo divino y en cierto momento de ese ciclo es un año sabático, lo cual nos habla de esa etapa importante de la iglesia. Luego de 7 etapas de 7 años, 7 por 7 son 49. Luego de esas 7 etapas de 7 años viene el año 50. Ahora, esas 7 etapas de 7 años que hacen 49 años son el tipo y figura de las 7 etapas de la iglesia. Y luego de eso viene el año del jubileo. El año 50 es el año del jubileo. Ahora veamos bien. En el año del jubileo, la iglesia entra al ciclo divino de la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad de oro del cristianismo. Algunas personas piensan que el mejor tiempo para la iglesia sería o fue el de los apóstoles. Aquello fue el comienzo. El mejor tiempo para los cristianos es este tiempo final. Luego que las 7 etapas de la iglesia han transcurrido, lo cual fue tipificado en las 7 semanas de años, ahora entramos a un ciclo divino eterno que es la edad de la piedra angular, en donde, así como se sonaba en cada etapa pasada, cuando Dios enviaba al mensajero de cada edad con el mensaje para cada edad, sonaba la trompeta del Evangelio. Y ahora, para el tiempo final, la trompeta del Evangelio estará sonando en una forma mayor que en los tiempos pasados. Ahora, la trompeta del año del jubileo, durante
la dispensación de la gracia es la predicación del Evangelio de la gracia, que es la voz de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, a través de los diferentes mensajeros. En los días de Jesús era la voz de Cristo. Y ahora, para el tiempo final, habrá otro año de jubileo. O sea, que habrá, así como hubo una edad de la piedra angular en los días de Jesús, y él era la piedra del ángulo o angular, así también habrá una edad de piedra angular en este tiempo final, que coronará la iglesia del Señor Jesucristo. Durante las 7 edades de la iglesia, incluyendo también al tiempo de los apóstoles y de Jesús, se estuvo predicando y se estuvo sonando la trompeta del año del jubileo, la trompeta del Evangelio de la gracia para la liberación de los hijos e hijas de Dios que estaban cautivos en el reino de las tinieblas. Por eso, al sonar la trompeta del Evangelio de la gracia, el que oye esa trompeta tiene libre albedrío para salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de Dios. Reino de Dios que se encuentra en la esfera espiritual. La persona entra al reino de Dios naciendo del agua y del Espíritu, o sea, naciendo de la predicación del Evangelio de Cristo. Esa gran voz de trompeta o trompeta de jubileo y del Espíritu Santo al recibir el Espíritu de Cristo luego de ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora todo eso ocurre, vean ustedes, en la esfera espiritual en la cual está el reino de Dios. Y luego que concluyen esas etapas de la iglesia, viene la etapa del ciclo divino del año del jubileo para la etapa física, en donde físicamente saldrán del reino de las tinieblas, del reino de los gentiles, del reino o imperio que se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, para salir, así como hubo una transformación en las personas espiritualmente para salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de Dios, así habrá una transformación pero física para salir de este reino terrenal y entrar físicamente al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, el cual será establecido en este planeta Tierra. También Israel, como nación, escuchará esa gran voz de trompeta. 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, escucharán esa gran voz de trompeta del año del jubileo y serán libertados. Recibirán la redención, porque la promesa para Israel es que recibirá la redención. La redención para Israel la producirá el Mesías príncipe y traerá la paz para Israel
en su reino. Pero antes tiene que prepararse todo para ese gran evento del establecimiento del reino de Dios en la tierra en forma física, que será la restauración del reino de David, en la cual el Mesías príncipe se sentará como rey sobre el trono de David. Todo eso estará ocurriendo en este planeta Tierra, en este tiempo final, durante el 7º milenio que ha comenzado de acuerdo al calendario gregoriano que se usa entre los gentiles en la mayor parte de los países, como Europa y también Norteamérica y la América Latina y otros países. Ahora, la trompeta del año del jubileo para el día final, para este nuevo jubileo, es la trompeta del Evangelio del Reino, que estará sonando para la liberación física de los escogidos de Dios del día postrero, lo cual fue mostrado por San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17 y Primera de Corintios capítulo 15 versos 52 al 58, donde nos dice que nosotros los que vivimos seremos transformados, y nos dice que será la final trompeta, porque será la tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles, y nosotros que vivimos seremos transformados. Esa es la trompeta del año del jubileo. Y así como en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron la transformación espiritual y entraron al reino de Dios obteniendo el nuevo nacimiento, así en la forma física, en el día postrero, los escogidos que estarán vivos serán transformados, porque están escuchando esa trompeta del año del jubileo, siendo materializada esa promesa del año del jubileo en la iglesia del Señor Jesucristo, y estarán escuchando la predicación del Evangelio del Reino, así como para recibir la transformación interior espiritual. Los creyentes en Cristo nacidos de nuevo tuvieron que estar escuchando ¿qué? La gran voz de trompeta, la trompeta del año del jubileo, el Evangelio de la gracia, para recibir la transformación espiritual interior, recibiendo el Espíritu Santo y por consiguiente el nuevo nacimiento y entrando al reino de Dios. Y ahora, para recibir la transformación física, todos los creyentes en Cristo estarán escuchando la trompeta del año del jubileo, que es la voz de Cristo en el día postrero, hablándonos con el Evangelio del reino. La misma voz que llamó a Lázaro que saliera del sepulcro, diciéndole: Lázaro, ven fuera, y mostrando que él tenía el poder para resucitar a todos los muertos creyentes en él,
en el tiempo señalado por Dios. Al cuarto día, ese fue el día en que Cristo resucitó a Lázaro. ¿Y qué tiene que ver el cuarto día con la resurrección de los muertos en Cristo? Aquello fue el tipo y figura de lo que Él hará con todos los creyentes en Cristo que ya han muerto físicamente. Tuvimos un día luterano, la etapa o edad luterana. Tuvimos un segundo día, esto es, ya en las diferentes etapas de restauración. Luego tuvimos un segundo día, el día wesleyano de la edad wesleyana. Tuvimos un tercer día, el día de la etapa pentecostal o de la edad de la Odisea, que corresponde a la etapa pentecostal. El pentecostalismo que comenzó por el año 1906, comenzando en la calle Azusa de Los Ángeles, California. Y luego, el cuarto día corresponde a la edad de la piedra angular, en donde la promesa para la venida de Cristo está señalada. Así como llegó al cuarto día Cristo para resucitar a Lázaro, así llegará en la edad de la piedra angular que corresponde al cuarto día, contando esos días de diferentes etapas de la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Y ahora, todo esto que les he estado hablando es para la Iglesia del Señor Jesucristo. La gran voz de trompeta, o trompeta final, o trompeta del año del jubileo, es la voz de Cristo, el cual habló en el Antiguo Testamento y ha hablado en el Nuevo Testamento. La misma voz que habló en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí, y habló también por medio del profeta Moisés, y habló por diferentes profetas, como también por los jueces, y habló luego a través de Jesucristo, y habló luego a través de los apóstoles, y habló luego a través de cada ángel mensajero. En las diferentes edades estará hablando en la edad de la piedra angular, y eso será la voz de Dios por de Cristo, el ángel del pacto, hablando en medio de su iglesia con el mensaje del Evangelio del Reino, en adición al mensaje del Evangelio de la gracia. Recuerden que Dios ordenó a Moisés construir 2 trompetas de plata para reunir al pueblo, o reunir a los príncipes, o ir a la guerra. Por lo tanto, para este tiempo final tendremos las 2 trompetas de plata sonando, de redención, por lo cual representan al Mesías y representan también el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. Por eso también encontramos que para las diferentes fiestas se sonaba o se tocaba
o se sonaban las trompetas, se tocaba la trompeta para Israel. Tenemos la promesa de la fiesta de las trompetas cuando Israel resucitará espiritualmente. La promesa de Oseas capítulo 6, verso 1 al 3, será hecha una realidad. Ahí estará la voz de Cristo hablándole por medio de los dos olivos que son Moisés y Elías. Venid y volvamos a Jehová. Así es que esto es un llamado. Ahora el verso 15 del capítulo 5 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y ahora el verso capítulo 6 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En el tercer día. Ya han transcurrido 2000 años y ya se ha entrado al tercer milenio, que es el tercer día para Israel. Y aquí nos habla de una resurrección para Israel al tercer día. En el tercer milenio del tiempo en que se habló esta profecía, de ahí para acá, ya han transcurrido 2000 años y algo. Pero en cuanto a los días postreros, esto se refiere a los milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Los 2 días, después de 2 días, después de los 2 milenios de la dispensación de la gracia, viene la dispensación del reino, que corresponde al tercer día, en donde será el llamado y restauración y resurrección espiritual para Israel, y en donde Dios establecerá su reino en Israel y con Israel, lo cual será la restauración del reino de David. Por lo tanto, el David mayor, que es el Mesías, estará reinando sobre Israel, un descendiente de David. Dice: y viviremos delante de Él. En la profecía de Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14, encontramos la restauración de Israel, pues está representando los huesos secos, pero luego Dios los resucita, los junta, coloca nervios y carne sobre ellos y piel, y luego al final espíritu en ellos, dentro de ellos. Ya Israel está en su tierra como una nación libre y soberana, pero el Espíritu de Dios todavía no ha regresado para Israel. Todavía se encuentra entre los gentiles. Cuando la destrucción del templo fue efectuada, la presencia de Dios se fue de Israel. Y eso es la cosa más triste para una nación. Una nación como Israel, que tenía la presencia de Dios en el templo. Ahora, Israel está esperando
la venida de Elías, de Moisés y del Mesías, para la restauración de Israel en forma espiritual y también en forma física, en donde será restaurado Israel al reino de David, que es el reino de Dios. Y entonces tendrá la paz imperecedera que ha estado esperando. Israel solamente podrá recibir la paz imperecedera en el reino del Mesías. El Mesías es el único que podrá traer la paz para Israel. Por eso es que los rabinos esperan al Mesías trayendo la paz para Israel. Esperan al Mesías llevando a cabo una labor importante en donde traerá la paz para Israel. No la paz por medio del reino en la etapa de los pies de hierro y barro cocido de los gentiles, sino por medio del reino de Dios, que es el reino de David, que será restaurado, en donde el Mesías príncipe es conocido como el príncipe de paz. Y también Él es Rey de justicia. Y ahora podemos ver que hay una bendición grande para Israel, pero la bendición más grande es para la iglesia del Señor Jesucristo. Pues los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son los que tienen la promesa de una transformación si están vivos en el tiempo en que esté sonando esa trompeta del año del jubileo, en el tiempo en que esté sonando esa gran voz de trompeta. Pablo dijo a la final trompeta. Y ahora, para Israel, la trompeta suena bajo los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, enviados con gran voz de trompeta para juntar a todos los escogidos de Dios del pueblo hebreo, que serán 144,000, 12,000 de cada tribu. En el día del profeta Elías hubo 7,000, pero ahora habrá 144,000, 12,000 de cada tribu. El tiempo se está acercando y los judíos están a la expectativa, vigilando por mucho tiempo. Los problemas que ha tenido Israel ha sido a causa, una, de la idolatría a la cual entró el rey Salomón, y luego también Jeroboam, y luego un sinnúmero de reyes también, y también el rechazo de Cristo el Mesías cuando estuvo en la tierra. Y lo otro, que el enemigo de Dios sabe que el Mesías ha de venir para el pueblo hebreo y que será el que establecerá el reino de Dios en la tierra. Y así como buscó el maligno para matar
al que libertaría a Israel de la esclavitud en Egipto, matando a todos los niños que iban a nacer, aunque las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les ordenó. Y por esa causa nació Moisés y fue el instrumento de Dios. Siempre que Dios viene o va a enviar a la tierra al libertador de su pueblo, el enemigo ve señales en el cielo, en los astros, y entiende que el libertador va a nacer o ha nacido en la tierra, y comienza a matar a los niños o al pueblo en donde debe nacer o en donde esperan a este libertador. Así es que esa es otra de las causas por las cuales Israel, los judíos, han sido tan perseguidos. El maligno no quiere que aparezca el libertador, porque sabe que el reino del maligno será quitado y entonces será establecido el reino del Mesías en la tierra. Los judíos están esperando a Elías y están esperando al Mesías. Y ellos esperan ciertas cosas que Él esté haciendo y que solamente Él podrá hacer. Así es que estamos en un tiempo muy importante en el campo profético, lo cual obrará en favor de los judíos y en favor de la iglesia del Señor Jesucristo. La trompeta para Israel son dos profetas, Moisés y Elías, predicando el evangelio del reino a los judíos. Y lo que es la séptima trompeta para Israel es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo, la venida del Señor. Por lo tanto, Él en su venida viene con esa gran voz de trompeta, trompeta de Dios, voz de Dios, el evangelio del reino, con el cual estará siendo revelado el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Señor. Con el mensaje del evangelio del reino se hará la obra de preparación para los escogidos de Dios, o sea, recibirán la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Recibirán ¿qué? La revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del Señor. Y cuando seamos transformados, se acabaron los problemas. Hasta el problema de la vejez se habrá terminado. La misma voz que llamó a Lázaro que saliera del sepulcro es la misma voz
que llamará a los muertos en Cristo a la resurrección, y la que transformará, llamará a los escogidos para la transformación de los que estarán vivos en este tiempo final. Y eso será la trompeta del año del jubileo siendo materializada en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo. Tan simple como eso. Para la liberación de todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, pues este mundo va a ser juzgado por Dios. Los juicios divinos van a caer sobre la tierra, pero antes que caigan sobre la tierra, los cuales será durante la gran tribulación. Antes de eso, Cristo nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. El Mesías príncipe nos llevará con Él. Por lo tanto, no pasaremos por la gran tribulación. Y ahora estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde la gran trompeta del año del jubileo, esa gran voz trompeta, la voz de Cristo, estará hablándole a su iglesia y luego al pueblo hebreo. ¿En qué etapa de la iglesia? ¿En qué edad? En la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego el Evangelio pasará, las buenas nuevas pasarán a Israel. Es un misterio la forma en que Israel va a obtener su resurrección espiritual y su resurrección al reino de David. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. No se da a conocer mucho de esto para que nadie pueda imitar lo que está prometido que Dios hará. Por esa causa ustedes notarán que en muchas ocasiones me detengo para no hablar mucho de todo ese programa, porque puede ser interrumpido. Es el programa del cual Cristo dijo que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Por lo tanto, la trompeta del año del jubileo es la predicación del Evangelio de la Gracia para la dispensación de la gracia y para la dispensación del reino, la predicación del Evangelio del reino. Tan simple como es. Y así como es la voz de Dios por medio de Cristo, hablando por medio del Evangelio de la Gracia, a través de sus mensajeros, es la voz de Cristo, la voz de Dios por medio de Cristo, hablando a través de los dos olivos, el pueblo hebreo, con el mensaje del Evangelio del Reino. Y ahora estamos nosotros en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo correspondiente a la edad de la piedra angular, donde todas estas cosas tienen que ser hechas realidad.
para bendición mía y de quién más, de cada uno de ustedes también. Así es que en este tiempo final ustedes van a ver algo muy sobresaliente, lo cual en otras edades no ocurrió. Por ejemplo, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, ustedes no ven un acercamiento de Israel como nación a la edad de Éfeso o a las otras edades, y tampoco en la edad de la Odisea, y tampoco hacia el mensajero de la edad de la Odisea, y tampoco hacia los mensajeros de otras edades. Pero en este tiempo correspondiente a la edad de la piedra angular, ustedes van a ver un acercamiento a la edad, al mensaje y al mensajero, un acercamiento del pueblo hebreo hacia él y él hacia el pueblo hebreo. Vigilen eso, porque eso será lo que hará el entrelace para bendición del pueblo hebreo y para evitar que sea destruido Israel. ¿Cómo lo hará? Eso es lo que no puede ser explicado completamente para que no surjan imitaciones. Porque cuando el enemigo de Dios, el diablo, sabe que Dios va a hacer algo, trata de imitar para que cuando Dios haga lo que Él prometió, la gente diga, eso es lo mismo que hizo fulano de tal. Y eso que hizo fulano de tal era algo falso, para que digan que es falso lo que Dios está haciendo. Así es que mejor es hacer lo que le fue dicho al reverendo William Branham: de esto no dirás nada. Es mejor, ya les he dicho quizás más de lo que se puede decir, pero ustedes pues no van a estar diciéndole a todo el mundo esas cosas. Esas son cosas para ustedes, para crecer en el conocimiento de Dios el Padre y de Cristo y su programa. Todavía Dios está llamando y colocando en su iglesia los que faltan, los cuales están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y Él no puede salir del trono de intercesión en el cielo, donde está como sumo sacerdote intercediendo por cada persona escrita en el cielo, a los cuales Él llama en cada edad, y está llamando en este tiempo los correspondientes a la edad de la piedra angular, y los está colocando en su iglesia. Cuando Él complete el grupo del día postrero, habrá completado su iglesia, y entonces se terminará el tiempo de redención, se terminará el tiempo de intercesión de Cristo en el cielo, saldrá del trono de intercesión, del lugar santísimo del templo celestial, y ya no habrá sangre en el cielo, en el trono de misericordia. Es trono de misericordia mientras está la sangre en él, pero cuando Cristo sale del trono del Padre, se convierte ese trono en trono de juicio, y entonces traerá
el mundo a juicio, traerá a todas las naciones a juicio, traerá el juicio de la gran tribulación y así por el estilo. Pero mientras hay tiempo de alcanzar la misericordia de Dios por medio de Cristo, toda persona debe recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él es la única esperanza para el ser humano. Por lo tanto, si hay una persona o alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, aquí presente o en alguna otra nación que está a través de Internet en esta actividad, o a través del satélite Amazonas, o a través de algún otro medio de comunicación, y todavía no ha recibido a Cristo, puede recibirlo en estos momentos, pues ya escuchó la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma. Por lo tanto, ya está creyendo en Cristo y ahora tiene la oportunidad de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Ya usted ha escuchado la trompeta del Evangelio de la Gracia, la trompeta del jubileo bajo la dispensación de la gracia para recibir a Cristo como Salvador, para que luego pueda también estar escuchando la trompeta del Evangelio del Reino para recibir la transformación cuando Cristo se levante del todo del Padre y haga su obra de reclamo, resucita a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transforme. Por lo tanto, si hay alguna persona aquí presente o a través del satélite Amazonas o de Internet en los diferentes países que no ha recibido a Cristo, puede venir en estos momentos a los pies de Cristo, puede pasar a la frente y yo oraré por ustedes en esta ocasión. Y de los que están aquí presentes también pueden venir a los pies de Cristo los que todavía no lo han hecho, para lo cual vamos a dar unos minutos y luego oraremos por ustedes. Vamos a estar puestos en pie. Si hay alguna persona que no ha venido a los pies de Cristo, puede hacerlo en estos momentos para que Cristo le reciba en su reino. Es un asunto de vida eterna, recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. La única forma en que la persona puede asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno es recibiéndole como único y suficiente Salvador. El programa de salvación y vida eterna pertenece a Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. Él tiene la exclusividad de la vida eterna para otorgarla a todo aquel que lo recibe como único y suficiente Salvador. Por consiguiente, todos necesitamos a Cristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. San Juan, capítulo 11, versos 25 al 27.
recibiendo a Cristo como Salvador, tenemos la garantía de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Vamos ya a orar por todos los que han venido a los pies de Cristo. En las demás naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Vamos ya a orar. Si falta alguna persona por venir, puede venir. No podemos ser tímidos para recibir la vida eterna. Cristo no fue tímido para morir por nosotros y darnos la vida eterna. Él no se avergonzó de nosotros. Dice San Pablo que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos sus hermanos menores. Nuestro hermano mayor pagó el precio de nuestra redención, pagó el precio de nuestra salvación, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Él dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará en aquel día, cuando venga el reino, en el reino de su Padre con sus ángeles. O sea, esto está en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, y San Marcos capítulo 8, verso 30 y San Marcos capítulo 8, verso 38. La única forma de salvación y vida eterna es Cristo. No hay otro medio de salvación para el ser humano. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, los que están aquí presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de internet o de algún otro medio de comunicación. Con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo y están aquí presentes o en alguna otra nación. Repitan conmigo, con nuestros ojos cerrados: Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo.
te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero entrar a tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor, sálvame. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. Quiero cumplir el mandato de Cristo, pues Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero ser bautizado en agua en su nombre, lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes, que han recibido a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora pregunto: si hay agua, hay bautisterio aquí, hay ministro que le bautizará, tal ministro que le bautizará, y también hay bautisterio, hay agua, hay ropas bautismales y hay personas que les ayudarán para llegar a los vestidores de ropa, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo con ustedes nuevamente al reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Dios les bendiga a todos. Y ahora el reverendo José Benjamín Pérez, él tiene un anuncio, es el anuncio también de Am Israel, una hora después que termine la actividad, para Puerto Rico y todas las naciones, para que puedan también estar en todos los países reunidos para esa actividad que será transmitida por el satélite Amazonas y por internet. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.